Efesios, capítulo número 2. El apóstol Pablo hace una breve biografía de cada uno de nosotros y nos presenta cómo soy yo, cómo eres tú y cómo es cada ser humano que ha vivido en la tierra, menos el Señor Jesucristo. Y nos dice así en Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando esa obra de la santificación. Esa santificación definitiva y esa santificación progresiva que Dios quiere obrar en cada uno de todos los aquí presentes. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos desde nuestro corazón por la obra que tú has hecho por nosotros. Pero también gracias por no dejarnos huérfanos. Porque cuando tú fuiste al cielo, al Padre, a la diestra del Padre y te sentaste allí, tu Espíritu Santo, cuando llegó el momento, se presentó en las vidas de cada uno de tus seguidores. Y Él les empoderó, Él obró, de tal manera de que el Evangelio fue vivido, predicado y enseñado a toda criatura que quería recibirlo. Y la gran bendición de esa bienaventuranza de la salvación que solamente tú puedes obrar fue una realidad en miles y miles de personas. Tanto fue que en aquella primera ocasión varios miles entregaron su corazón al escuchar la realidad de sus propias biografías. Hombres y mujeres que habían vivido sin Dios, sin tener en cuenta las bendiciones de Dios y sobre todo la salvación de Dios. Porque al que era el dador de la vida, le quitaron la vida. Pero no se la quitaron sin Él voluntariamente estar de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque Él es el buen pastor y el buen pastor tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Y así Él obró poderosamente. Voluntariamente dejó que llevaran su vida al Calvario. Y la maldijeran, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Y esa maldición que la humanidad pensaba que caía sobre Él, llegó a ser tal que Dios lo hizo pecado por nosotros y Él cargó con todos nuestros pecados. Señor, gracias por esa obra maravillosa que solamente tú como nuestro sustituto, solamente tú como aquel que es propicio delante de Dios podía ofrecer. Gracias, Señor, por pagar por nosotros. Pero ahora, Señor, en tu sangre nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados y hemos sido hechos hijos de Dios porque creímos y te recibimos a ti.
Obra en cada alma aquí presente para que estas verdades calen profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos dé todo lo que necesitamos, porque no es solamente conocimiento, sino el poder para vivir para tu honra y gloria. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí estamos, Señor. Haz como tú quieras con cada uno de nosotros. Pero necesitamos santificarnos para ti. Señor, ¿quién entrará en tu presencia? ¿Quién podrá presentarse delante de ti? El limpio de manos. Aquel que en su boca no se halla engaño ni mentira, sino que vive una vida íntegra. En definitiva, deja a Cristo vivir en él, su vida, porque solamente Cristo puede agradar al Padre. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, no es solamente la lectura, sino que a través de la oración tratamos también de aprender y conocer y acercarnos más al Señor. Porque esa obra que el Señor ha hecho por nosotros es crucialmente importante. En la Iglesia Bautista La Buena Nueva pensamos correctamente que la regeneración, la justificación, la adopción y el llamado son actos de Dios, que son efectuados de una sola vez y no requieren ni admiten repetición. La salvación es una vez para siempre. No se puede perder ninguno que ha sido una vez salvo. Y esa es una enseñanza vital en la palabra de Dios. Porque todo aquel que ha sido limpiado de su pecado, ha sido limpiado de una vez para siempre. No necesita más sacrificio de Cristo. Cristo fue crucificado una vez y no será una segunda vez crucificado por ninguno más, por nadie en este mundo. Ahora, esto es definitivo, lo que hace el Señor. Y una gran parte del Nuevo Testamento coloca a la santificación en esta categoría. Una vez somos hechos santos para siempre. Pero la experiencia de cada hijo de Dios es que le cuesta vivir una vida santa. Si he sido hecho santo, ¿por qué sigo pensando así? Esas cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué hablo cosas que no agradan a Dios? ¿Por qué hago? ¿Por qué mi temperamento sigue siendo un temperamento que sé que no le agrada al Señor? ¿Por qué? Y la realidad es explicada en la palabra de Dios. Y es manifestada porque es una obra que el Señor empezó a hacer el día de tu salvación. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos dice en Filipenses. Así que cuando Pablo se dirige a los creyentes en Corinto, los llama, son llamados iglesia de Dios. Busquen conmigo 1 Corintios, capítulo número 1. 1 Corintios, capítulo número 1. Vamos a ver ahí las dos facetas de la santificación. Una santificación definitiva de salvación, eso se dirá llamado una santificación posicional, luego una salvación progresiva, que es en la que vamos a detenernos un poco más en esta mañana, y por supuesto hay esa santificación glorificada, podríamos decir, que es en la presencia del Señor ya no tendremos que luchar. Pero en esa santificación progresiva que el Señor quiere obrar en nuestra vida, vamos a ver claramente cómo la palabra de Dios nos la presenta. Dice así en 1 Corintios, capítulo número 1, versículos 1 y 2. Uno para introducirlo y luego en el 2 es donde vamos a detenernos.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Está escribiendo a los cristianos que están en la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados. Ya lo ha dicho, a esos que sois santificados. Pero dices, si son santificados, ya está. Y ahora continúa diciendo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, has sido santificado, pero tienes que trabajar en tu santidad. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Así que vemos ahí claramente cómo esos santificados en Cristo Jesús ya son santos, o sea, instantáneamente, el día que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, fueron definitivamente en Cristo hechos santos. Y esos son los santos. Un santo no es una estatua que se pone en un lugar y la gente le hace reverencia. Eso no es un santo. Un santo es un ser vivo, que anda y vive para Cristo, por la obra de Jesucristo, no por nuestras propias obras. Así que esa santificación gloriosa que obró Jesucristo es instantánea, una vez para siempre. En ti y en mí se aplicó el día que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero luego vemos aquí a los llamados a ser santos. Y esto es una obra continua. Nunca dejaremos de necesitar trabajar en tu vida y en mi vida para ser santos en esta tierra. La razón, por las dos naturalezas que tenemos. Aquel que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador es hecho una nueva criatura. Y lo que Dios ha obrado es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero sientes y ves como que las cosas viejas a veces son una cadena que vas arrastrando por la vida. Y esa cadena te va tirando y dices, yo quiero ir para adelante, pero la cadena me tira para atrás. ¿Qué está pasando en mi vida? Son las dos naturalezas que están luchando constantemente dentro de nosotros. La carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo lo explica perfectamente. Y creo que el capítulo más completo para hablar de esto es Romanos capítulo número 6. Así que ahí quiero llevaros a Romanos capítulo 6 y ahí nos vamos a detener en esta mañana. Esa santificación definitiva es totalmente obra de Cristo, es instantánea y eficaz y ocurre en el momento de la conversión y para siempre. Esa santificación progresiva, escucha, que aquí está el error. Esa santificación progresiva es totalmente obra del Espíritu Santo. Anda, yo me creía que era obra mía. Yo me creía que yo tenía que disciplinarme, yo tenía que golpear mi cuerpo porque no hace lo que le mando o lo que quiero. El Espíritu le manda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es totalmente obra del Espíritu Santo controlando todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Y no nos engañemos. No es como algunos, y eso es lo que estamos estudiando y viendo los jueves. No es como algunos piensan, el Espíritu es del Señor, pero la carne que haga lo que quiera. El Espíritu está santo, la carne puede vivir como quiera. Y al final vive una dualidad de vida. Vive carnalmente, su vida normal, y vive espiritualmente en la iglesia. Es un santito en la iglesia. Y Dios dice, no, eso no es. Así siempre experimentarás derrota en tu vida. Y Cristo hizo la vida cristiana y te hizo santo para vivir en victoria.
Y esa debe ser la característica de tu vida, una vida de victoria. Pero ¿cómo es una vida de victoria? Una vida de victoria no es solamente caminar en la cúspide de la montaña. Hay valles también, y a veces hay que bajar de la montaña. Y cuando pasas por el valle de sombra y te sientes tentado o atacado o seducido o seducida, ¿qué hago en esa situación? ¿Cómo respondo? Y Romanos capítulo 6 nos va a enseñar que según la santa voluntad de Dios, basada en la palabra de Dios, obra el Espíritu Santo en ti y en mí. Hermanos, esta es toda la palabra que el Espíritu Santo quiere aplicar a tu vida. Aquí está todo. ¿Quieres conocer bien cómo obra el Espíritu Santo en tu corazón? Conoce la palabra de Cristo, el Verbo. Dijo Jesucristo, os enviará el Consolador y Él os enseñará cómo tenéis que vivir la vida, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que la obra del Espíritu Santo es sencillamente continuar, no nuevas revelaciones ni nuevas, sino continuar la obra que empezó Jesucristo en ti y en mí, esa santificación. Así que no vale decir, si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Jesús, como tu Señor y Salvador, si has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no vale decir, yo ya soy salvo, yo froto mis manos, ya no me tengo nada de qué preocupar. Eso es porque no conoces la voluntad de Dios en tu vida. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios para tu vida? Una vez te ha salvado y te ha declarado santo, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 7, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es que has sido declarado santo, pero tienes que vivir todos los días esa santidad. Si no, ¿sabes cómo los llama el Señor Jesucristo? Hipócritas. Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y no desprecia a las personas, porque el Señor Jesucristo sabe que somos débiles. Por eso Él vino, para que nuestra debilidad en Cristo se convierta en un poder para la gloria de Dios. Pero es cuando Cristo vive en ti y en mí. Y el apóstol Pablo lo sabía. Él luchaba. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, pero en el capítulo 7, simplemente lo menciono, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de esta carne de pecado? Lucho constantemente, pero Dios me ha dado la victoria y estoy dándole gloria a Dios. ¿Cómo? Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo le miro a Él y le sigo. Así que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo, sigamos la vida del Señor Jesucristo y andemos en comunión con Él. Romanos capítulo número 6. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cómo contestaremos a esta pregunta? Si hemos sido pecadores y salvados por la gracia de Dios, ¿cómo contestarás a esta pregunta? ¿Practicarás entonces el pecado para que la gracia abunde? Dice así Romanos capítulo 6, versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, Señor, lo tengo muy claro. Si tú a mí me das misericordia y perdón, porque cuando el pecado en mi vida se manifestó, yo me arrepentí y tú me perdonaste y me limpiaste, pues ya está, puedo pecar todo lo que quiera porque Él me va a perdonar y me va a limpiar.
¿No más de una vez ha actuado así la carne? Claro. Y el Señor me perdona. Tú no me perdonas, pero el Señor sí que me perdona. Y el Señor dice, bueno, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y escucha y se aparta, alcanzará la misericordia, alcanza la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. Ya comprendo, Señor. O sea, no me vale el recurso de decir, yo peco, confieso y ya está, y mañana vuelvo otra vez. Si total Él está todos los días para que yo me siga confesando siempre el mismo pecado. Hermanos, eso es vivir en la carne. Ese no es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en la derrota. Eso no es vivir en la victoria. Eso es vivir en José Bernabéu, no Cristo en José Bernabéu. Y este versículo viene en su contexto. Nos dice en el capítulo 5, simplemente para coger el tema, en el capítulo número 5, versículo número 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, yo sé que soy pecador por la ley, porque la ley me dice, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no mirarás a las mujeres con deseos malignos, no mirarás a los hombres con deseos perversos, no desearás lo que no es tuyo, no fornicarás, no adulterarás. Y sin embargo, guardarás el día del Señor para Él, honrarás el nombre del Señor, le glorificarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, no adorarás en este mundo a nada más que al Señor Jesucristo, buscarás a Cristo lo primero en tu vida y las demás cosas el Señor se encargará, porque incluso puede ser idolatría para ti, una cosa secular, como puede ser un deporte. Yo tengo deporte esta mañana, a Cristo se queda en un lado. Yo tengo esta mañana una visita, Cristo se queda en un lado. Y Dios dice, ¿qué es primero en tu vida? Si esto no es así, entonces, si caes, tendrás que arrepentirte, tendrás que pedir perdón, pero tendrás que cambiar tu actitud en cuanto a ese pecado. Porque no hay manera de que la obra de Dios sea eficaz en ti mientras tú no veas el pecado como Dios lo ve. Solo así el pecado se apartará de ti y de mí. Sigue diciendo, leo ahí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Sí, no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo grande que sea, lo malo que sea, Dios perdona todo pecado, porque su gracia es mayor que cualquier pecado, que incluso que todos los pecados de todos los pecadores. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué todopoderoso eres, Señor, porque tu gracia es como tu poder, que puede perdonar y limpiar todo pecado. Gracias, Señor. Pero ahora el Señor dice, entonces, ¿qué dirás? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta contundentemente, en ninguna manera. ¿Cómo se te ha ocurrido pensar así? ¿Cómo es posible que en tu mente entre que puedes jugar con la santidad de Dios? Que puedes negociar con un Dios justo y tratar de hacer un trueque con Él. Yo te doy esto y tú me das esto y así. En ninguna manera. Si la gracia de Dios abunda y sobreabunda en proporción al pecado, pareciera ser que sigamos pecando, parece que dice ahí, para que la gracia aumente. Pero el apóstol dice claramente, en ninguna manera, no puede ser. En el griego es
La palabra literal sería, esto no suceda nunca. Que esto no suceda nunca en tu vida. Que llegues a pensar ni siquiera que puedes pecar porque Él te puede perdonar. Lo dice también en el versículo número 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Otra vez. Es como el Señor diciendo, ¿otra vez tengo que dar un golpe en la mesa para que espabile? En ninguna manera. No pienses así. En ninguna manera. Y lo continúa diciendo en el capítulo 7, versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es que la ley me ha acusado. Si no estuviera la ley, yo podría hacer lo que quisiera y no sería acusado. No, en ninguna manera, vuelve a decir otra vez. La ley es justa y es buena. El que es injusto y no es bueno, soy yo. Eres tú. Ahí está. Y continúa el apóstol Pablo, es que tengo una lucha, es que me cuesta, es que no sé qué hacer. Y en el versículo número 13 luego dice, luego lo que es bueno, 7:13 para los que estáis, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. Claro, si la ley es buena, entonces por culpa de la ley merezco la muerte. Otra vez, en ninguna manera. La gracia es mayor que la ley, pero una vez que entras en la gracia, vive en la gracia de Dios. No vivas en el legalismo. Bueno, tengo que hacer esto porque si no, y tengo que cumplir esto porque si no. No, la gracia es, me ha amado tanto que ahora le quiero obedecer para mostrarle que le amo yo también. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora sus mandamientos no son gravosos, son una bendición. Andar en la voluntad del Señor y agradarle, caminando con Él. No estoy solo. Él es mi fuerza y mi poder. Aun cuando las cargas son muy grandes en mi vida y la tentación me parece que es más grande que lo que puedo soportar, Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Camina conmigo. Yo estoy al lado en tu yugo y voy contigo. No te abandono. ¡Qué bendición, Señor! Tengo que enfrentar la vida y tú me dices, no te abandono. Camino contigo en todo momento. Quiero agradarte. Quiero servirte. Y el apóstol Pablo nos indica aquí, en Romanos 6, que es estar muertos al pecado, porque esa es la clave. Esa es la clave. Dice, versículo número, versículo 2, seguimos simplemente. 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Lo estáis comprendiendo? Os lo voy a poner con un ejemplo. Un hombre se le ha muerto su mejor amigo, su compañero de bebida. Con él pasaba las mejores juergas que había. Y fue al funeral, y va al funeral, este hombre, la palabra que le va bien es borracho, y su amigo de borrachera, y va al funeral con la mejor bebida que ellos tomaban juntos. Y le dice, ¡Paco! Ahí mirando al féretro. Y Paco no se mueve. Está muerto. Paco, he traído la mejor de las bebidas que hemos tomado tú y yo juntos. ¡Tómate otro trago! Y Paco no se mueve. Y Paco no contesta. Y Paco no habla. ¡Pero hombre! ¿No te das cuenta? No te pierdas la buena oportunidad de beberte uno más. De tragarte uno más. Y Paco está muerto.
y ya no le tienta lo que era su tentación durante toda su vida. Y el apóstol Pablo dice, paquitos, cristianos, tenéis que ser así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, y ahora está diciendo, es que no comprendes la obra que Dios ha hecho, que Jesucristo ha hecho en tu vida? Es que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El hermano Isaac, que está aquí presente, hace pocas semanas fue bautizado. Tenemos aquí un bautisterio, y este bautisterio está suficientemente grande, porque él es muy grande también, pero suficientemente grande para que la persona sea sumergida en el agua. Porque el simbolismo de la obra de salvación que Dios hace en nuestro corazón, que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, es que cuando entregamos nuestra vida al Señor, somos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo a vida nueva. Y en este pasaje nos explica perfectamente esa obra que el Señor hizo espiritualmente en el día de nuestra conversión y que debemos de estar viviendo cada día de nuestro andar con el Señor, cada día de nuestra vida. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora comprendo el bautismo. Ahora entiendo realmente la obra que el Señor hizo en mi corazón. Por eso bautizar un bebé, por eso echar un chorrito de agua en la cabeza, no simboliza para nada el verdadero bautismo que Cristo hizo en nosotros. Y por eso esta iglesia bautiza por inmersión. Y no hay ni un solo bautismo de bebés, ni un solo bautismo de ninguna persona que no se haya bautizado después de la conversión. Porque si no ha ocurrido el bautismo del Espíritu en tu corazón, el bautismo físico y simbólico no tiene ninguna eficacia, ningún valor en tu vida. Así que, viendo esta enseñanza, ahora dice, ahora pensad, si esto es lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo todavía sumergido en el agua? ¿Como un muerto en tus pecados y delitos? No se puede vivir bajo el agua y respirar. Menos mal que el hermano Isaac no lo dejé mucho tiempo bajo el agua, lo saqué pronto, porque dice, quiero ser un resucitado rápido, no un resucitado de mucho tiempo, bajo el agua. Y entonces ahora quiero vivir vida nueva para el Señor. Y esa obra es la que el Señor quiere que tú y yo vivamos una vez le hayamos entregado nuestro corazón a Él y hayamos sido declarados santos y ahora vivamos santamente para Él. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Dice versículo número, sigo leyendo, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sigue recalcando esa obra. Ahora eres un resucitado, ahora no eres un muerto, eres un resucitado. El que debe estar muerto es tu carne, pero tu espíritu está vivo para la gloria del Señor. Aquel que cada día, como decía el apóstol Pablo, tengo que mortificar es la carne, pero aquel que está vivo para la gloria de Dios es nuestro espíritu. Sabiendo esto, versículo 6, clave, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿A quién escuchas cada mañana cuando te levantas? ¿Al Espíritu de Dios que habla en tu corazón o a la carne? ¿Qué quieres hacer esta mañana, carne? Dormir y descansar. No vayas a la iglesia. No.
no cumplas en tu horario de ser puntual en el trabajo. No. Descansa un poco más. Es un pequeño ejemplo de las tentaciones que cada uno puede tener. Cada uno tiene que luchar con su propia carne. Y cada carne, aunque nos parecemos en algunas cosas, pero cada carne tiene sus debilidades y tiene sus luchas. El más joven, el más viejo, todos tenemos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿a fin de qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Es que el pecado es esa concupiscencia, ese deseo carnal que desagrada a Dios, que constantemente vivimos en ese deseo, los deseos de la carne, los deseos que la mente me presenta. Versículo número 11, tenemos que correr. Versículo número 11. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, como Paco, muerto al pecado. Pero si me habla Dios, ahí lo quiero yo escuchar. Como Lázaro. ¿Escuchasteis a Lázaro? Llevaba 4 días. ¿Creéis que no gritó más de una vez y lloró más de una vez Marta y María? ¡Lázaro! ¡Ha muerto! Claro, estaba muerto. ¿Y Lázaro qué? Nada. Pero cuando el Dios Todopoderoso Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. En ese momento Lázaro resucitó. La regeneración, resurrección en este caso, obró en su vida. Y sus ojos se abrieron y obedeció a la voz del Señor. Y así quiere Dios obrar en cada día en tu vida. Y puedes poner tu nombre en vez del de Lázaro y te dice, apartaos del mundo y del pecado y no obedezcáis a la carne, venid conmigo. Y el Señor te dará vida para experimentar cada día que le agrada a Dios. Porque solo caminando con Cristo agradarás al Señor. Así es. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y hermanos, os digo esto, si tú tienes un vicio que llevas años justificándolo y permitiéndolo en tu vida, una de dos. O el Espíritu de Dios no mora en tu corazón, o tienes un nivel de carnalidad que eres peor que los incrédulos. Porque sabiendo la verdad, no la vives. Cuidado, porque Dios a los hijos de desobediencia los disciplina duramente. Y no te digo, si eres hijo de Dios, que tengas miedo de la disciplina, que debes de tenerlo, sino que todo lo contrario, disfruta del amor y de la bondad y de la gracia de Dios, que es una bendición tremendamente satisfactoria y gozosa vivir cada día para la honra y gloria del Señor. Porque recuerda el texto con el que empezamos en Efesios, el capítulo 2, versículo 10, que somos hechos para buenas obras, para agradarle y glorificarle a Él. No has sido salvado para agradarte y satisfacerte a ti en la carne, sino para agradarle y darle gloria al Señor. Para eso hemos sido salvos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y cuidado, porque esa concupiscencia es terriblemente fatídica en nuestra vida. Dice Santiago capítulo 1, y sé que se va el tiempo, pero 5 minutos que nos quedan los voy a aprovechar. Vamos, Santiago capítulo número 1, Santiago, el medio hermano del Señor, nos dice en el versículo número 14, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno tiene sus propios malos deseos que no dan gloria al Señor.
sus propias cosas que le tientan, que le atraen. Y cada uno sabe. Incluso dentro de una misma familia, el padre, la madre y el hijo, cada uno puede tener sus propias. Y dice, pues si somos todos iguales. Pero cada uno tiene su propia concupiscencia, nos dice. Cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y en su debilidad es seducido y cae en el pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿sabes lo que te produce? La palabra muerte es separación. Cuando una persona muere, es separado su cuerpo del alma, el cuerpo a la tierra, el alma. No hay pecado que no te separe de Dios. No hay pecado que no aumente la distancia entre ti y el Señor. El pecado nos aparta de las bendiciones y de la gracia de Dios, pero solo por su misericordia podemos volver a Él. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué debo hacer? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabéis lo que está diciendo? Y el Señor Jesucristo lo dijo bien claramente en Juan capítulo 8. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y te conviertes en un esclavo, un esclavo del pecado. Y el pecado se burla, se ríe de ti, especialmente el tentador, Satanás. ¿Tú crees que tienes poder para vivir la vida que agrada a Dios? Pecador, qué bajo has caído. Eso es lo que hace el tentador. ¿Pero por qué? Porque no te consideras muerto al pecado y vivo para Dios. No escuchas al Espíritu y dejas que la carne tome las decisiones de tu vida. ¿No sabéis, versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Señor, quiero vivir obedeciéndote. Y el Señor dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sométete a mí. Humíllate, déjame en mí vivir en ti. ¿Qué crees que haría Cristo cuando eres tentado y seducido en esa tentación con la que llevas luchando tanto tiempo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios, a Él. ¿Qué dice? Al Señor tu Dios obedecerás, a Él servirás, a Él solo servirás. No sirvas a la carne, sirve al Señor. Adórale a Él, dedícale tu tiempo de oración, dobla tus rodillas delante del Señor. Solo así recibirás el poder del Espíritu para vivir para la honra y gloria del Señor. Pero muchas veces a nosotros nos dice, el pastor habla mucho, pero yo quiero vivir mi propia vida. Estamos estudiando los jueves Primera de Juan, y cada vez que estaba estudiando esto me venía Primera de Juan a la mente y no paraba. Y dice Primera de Juan, capítulo número 2, y esto es para ti, que no me has querido escuchar hasta ahora. Solamente si escuchas esto es palabra de Dios y tiene más autoridad que ninguno de nosotros aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 3. Primera de Juan 2, 3.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Está hablando de conocer al Señor. Si guardamos sus mandamientos. ¿Tú crees que tú conoces al Señor? Esta es la prueba. ¿Guardas sus mandamientos? Si no guardas sus mandamientos, ni quieres guardar sus mandamientos, Primera de Juan capítulo 2, versículo número 3. Y no guardas sus mandamientos, no le conoces. No te engañes. Versículo número 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Señor, qué duro hablas. No hablo duro, dice el Señor. Hablo justamente. Lo que es justo. Necesitas oír la verdad. No vengas a la iglesia a que te adulen, a que te den palmaditas en la espalda, a que te acaricien los oídos. Sigue la verdad. Y la verdad obrará en tu corazón. Y el poder de la verdad, que es Cristo, te cambiará. Ya lo verás. Dice el versículo número 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Señor, me has amado tanto, guarda tu palabra porque te amo. Y ese amor, dice Dios, seguirá perfeccionándose en tu vida. Versículo número 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Siguen los pasos del Señor Jesús y Él obrará en tu vida. Versículo 29, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. El Hijo de Dios ha sido declarado justo. ¿Y qué es la prueba? Que vive una vida justa. De todas maneras, considerar, pero es que no puedo, es que eso de ser uno que no peca nunca. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la característica de un verdadero cristiano es que no peca. Pero si peca, la característica es que se arrepiente de su pecado para no volver a caer en el pecado. No puede ser que yo vivo mi vida pecando y solo de vez en cuando digo lo siento y sigo mi vida pecando. No, es todo lo contrario. Esa es la característica del mundo. El mundo también siente remordimiento. El mundo también se siente mal si le pillan en un pecado, en alguna maldad. ¿O no sintió remordimiento el mismo Poncio Pilato? Yo me lavo las manos, es que este hombre no parece tan malo, pero mira. ¿Pero creéis que eso cambió su corazón? Para nada. Pilato y el mismo Judas Iscariote, ¡ay, siento remordimiento! Porque él era muy bueno, pero hasta llega al punto de suicidarse, porque no puede cambiar la situación. En vez de arrepentirse y confesar su pecado al Señor y dejar que Cristo, la sangre de Cristo, le limpie de todo pecado. Hermanos, así es la palabra de Dios de poderosa. Esta es la vida que debe vivir el que ha nacido de nuevo. Primera de Juan 5, 4 y 5, y con esto termino. Porque todos los que es nacido de Dios, Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Ten fe en el Señor y vive para la gloria del Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que está a mi lado. Él es el que constantemente examina y ve mi andar con Él. Y yo vivo de tal manera que le quiero agradar, porque Él me amó tanto que no puedo menos que devolverle mi amor también.
honrándole y glorificándole. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? Si no, todavía estás andando en tus delitos y pecados y estás muerto espiritualmente. Sí, eres un vivo físico, pero un muerto espiritual. Entonces no has sido todavía declarado santo. Necesitas conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Y solo entonces serás hijo de Dios, declarado santo, para vivir en la santidad del Señor. Pero si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, estás experimentando en tu vida luchas, estás experimentando en tu vida batallas que muchas veces no has podido vencer. No reine pues el pecado en vuestros miembros, en vuestro cuerpo. Somete todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, a la voluntad del Señor, al poder del Señor, a la obra del Espíritu Santo, y obedécele y déjale a Él obrar en ti. Solo entonces verás que este mundo es solamente unas batallas en las que Cristo es el vencedor y vas a vencer en tu vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estás viviendo en esa victoria? Si no, arrepiéntete de tu pecado, ven al Señor, confiésalo y dile: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio de mi pecador y te quiero dejar a ti vivir tu poder en mí para honrarte y glorificarte. Recuerda, no es tu disciplina, no es tu fuerza de voluntad, es tu sometimiento y humildad para que Él viva en ti, lo que te va a dar la victoria. Y esa santidad progresiva va a ser una realidad en tu vida, para la honra y gloria del Señor. Vamos al Señor en oración.